Hola amigos y amigas de Universidad para el Alma, bienvenidos a esta parte 2 de nuestro tema ¿Por qué si soy espiritual me pasan cosas malas? En esta segunda parte trabajaremos la frase me pasan cosas malas. Analizaremos de manera general a qué le llamamos cosas malas y también qué significado o sentido le podemos encontrar a esas cosas malas desde un nivel espiritual. Pero antes de entrar de lleno a esta segunda parte, recordemos algunas ideas principales del video anterior. Ser espiritual es algo más que ser bueno, y menos aún si es del tipo de bondad pasiva, es decir, el yo no hago, yo no robo, yo no pego, yo no, pero realmente no hay una acción proactiva. Ser espiritual es mucho más que cumplir preceptos religiosos. Ser espiritual no es creer en alguien y que ese alguien llegue y haga toda la tarea por mí. Es como si las abejas quisieran que otros insectos hicieran su panal o una araña estuviese esperando que la telaraña aparezca de la nada por arte de magia. Todos en este mundo tenemos una tarea espiritual por desempeñar y que nadie puede realizar por nosotros. Y esa tarea consiste en lograr el perfeccionamiento o rectificación de nuestras almas. Estas dos últimas ideas las podemos ver claramente desarrolladas, como lo dije en el video anterior, en la parábola del joven rico. Recordemos que este joven se acerca a Jesús con la pregunta de todas las preguntas, nada más y nada menos, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? A lo cual Jesús le responde citándole ciertos enunciados recibidos por Moisés en el monte Sinaí. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven rico dice, perfecto, todo eso lo he cumplido, ¿me falta algo? En las ideas que nosotros venimos trabajando, esta tiene relación con los preceptos religiosos, es decir, el joven ha cumplido con todos sus preceptos religiosos. Debiera entonces decirle Jesús que ya con eso es suficiente, pero eso no es lo que pasa. Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, ve, vende todo lo que tienes y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. En esta segunda respuesta de Jesús es donde podemos ver la idea del perfeccionamiento o rectificación del alma. El joven rico había cumplido con todos los preceptos religiosos, pero le faltaba algo, el desapego. El alma del joven rico estaba apegada a sus bienes. Muy seguramente su fe y sus esperanzas estaban apegadas a lo material. Y su rectificación o perfeccionamiento entonces consistía en el desapego. Y fue lo que no pudo lograr este joven rico. Por tanto, se da la vuelta y se va triste. Habiendo recordado entonces ya algunas ideas del video anterior junto con la parábola del joven rico, podemos ya empezar esta segunda parte. Lo primero que vamos a tratar de entender de manera general es qué queremos decir cuando afirmamos me pasan cosas malas. Si partimos de la afirmación que el fin último del hombre es la búsqueda de la felicidad y que esta felicidad se asocia con las cosas placenteras de la vida y del espíritu, entonces lo contrario a esto sería la tristeza y las cosas que causan dolor. Es por esto que de manera general podríamos decir que asociamos por cosas malas aquello que me da tristeza y me causa dolor. La pérdida de un negocio o de un trabajo, recibir el diagnóstico de una enfermedad grave, enfrentar la partida de un ser querido, sufrir un accidente, en fin, serían miles los casos que podríamos relacionar con esta frase me pasan cosas malas. Traduciendo entonces la pregunta de nuestro tema, quedaría formulada de la siguiente manera: ¿por qué si soy espiritual me pasan cosas que me traen tristeza y dolor a mi vida? Así como en la primera parte se trabajó el sentido y significado del ser espiritual, vamos a trabajar ahora el sentido y significado de la tristeza y el dolor en el hombre desde el punto de vista espiritual. Una vez desarrollado todo este tema, podremos dar algunas respuestas a la pregunta ¿por qué si soy espiritual me pasan cosas malas? Lo primero que tenemos que hacer es despertar la conciencia y asumir con responsabilidad el conocimiento de que este mundo, esta realidad, se caracteriza por la presencia constante de la tristeza y del dolor. Este mundo llamado metafóricamente Valle de Lágrimas en el Salmo 23. En los capítulos 14 y 15 del Evangelio de Juan encontramos unas grandes pistas que nos ayudan a entender el por qué este mundo está dominado por el dolor y el sufrimiento. En el capítulo 14 Jesús dice que este mundo está dominado por un príncipe, y en el capítulo 15 nos muestra cómo ese príncipe está totalmente opuesto a él, puesto que dice que este mundo lo aborreció, y a la vez le dice a los discípulos que, ojo,
están en el mundo, pero que no sean del mundo. En un sentido casi que literal de esta palabra, podríamos decir que Jesús representa a Dios y el mundo. Y por tanto, lo que podríamos concluir es que el mundo es la casi ausencia de Dios. Tanto así que cuando Dios llega al mundo, lo que hace el mundo es rechazarlo. Es decir, hay unas leyes diferentes en el mundo a las leyes de Dios. Por lo tanto, si Dios nos representa la felicidad, el placer, la armonía, entonces el mundo va a ser lo contrario. Va a ser la tristeza, el dolor, el desequilibrio, la desarmonía. En un sentido más profundo o sot de esta palabra, sin entrar en muchos detalles porque no da el tiempo para este video, podríamos decir que Jesús representa el alma y el mundo representa el cuerpo. Y nos vamos a dar cuenta siempre que esa unión entre alma y cuerpo va a tener una dificultad, ya que las leyes del alma son diferentes a las leyes del cuerpo. El cuerpo siempre va a intentar ir en contra de las leyes del espíritu, de expulsar esa ley espiritual. Por lo tanto, la enseñanza sería: acuérdense que están en el cuerpo, pero no son el cuerpo. Su realidad es una realidad mucho mayor y es una realidad espiritual, pero que al olvidarlo y dejarnos regir por las leyes del cuerpo, pues lo que vamos a encontrar como fruto, como resultado, es el dolor y el sufrimiento. Siempre que nos guiemos por la reactividad de nuestro cuerpo, vamos a encontrar dolor y sufrimiento. Solamente basta que pensemos en algún momento de nuestras vidas en los cuales actuamos de acuerdo a la ley del cuerpo. Un ejemplo, con ira o con rabia. Seguramente al tiempo de pasada la ira o esa rabia, reflexionamos y nos dimos cuenta que aquello que hicimos o aquello que dijimos no fue lo mejor, y pensando en eso enfrentamos el arrepentimiento, enfrentamos el dolor, enfrentamos la tristeza de ver cómo rebajamos nuestra humanidad a un punto animalesco, casi que salvaje, y esa tristeza también de haber ofendido o dañado a ese otro, generalmente una persona cercana o querida por nosotros. Otro texto que podría fundamentar esta idea de que este mundo se caracteriza por ser un mundo de tristeza y de dolor es el capítulo 3 del Génesis. De antemano les voy a pedir excusa por dos cosas. La primera, porque no voy a hacer una interpretación literal del Génesis, sino que me voy a ir enseguida a una interpretación sot o profunda, es decir, desde el hebreo original, no desde las traducciones. Y dos, porque al hacer esta interpretación sot no puedo mostrarles tampoco el paso a paso de cómo se llega a esta interpretación, porque sería un video primero solamente de esta parte del Génesis y sería de 2 o 3 horas, y pues no es el objetivo. Entonces sé que van a escuchar algunas afirmaciones que a la vez que le pueden traer ciertas luces en su vida, también le pueden traer algunas preguntas, algunos cuestionamientos, y eso está bien, porque los voy a motivar, los voy a interesar a que investiguen su fe, a que estudien textos de profundo nivel académico y espiritual, donde se te enseñe los diferentes niveles de interpretación de las Sagradas Escrituras a partir de su lengua original, desde las letras hebreas. En un sentido sot, debemos saber que ya no es Dios quien expulsa al hombre del paraíso, sino que es el hombre quien expulsa a Dios del paraíso. Que el paraíso no está haciendo alusión a un pedazo de tierra en este planeta, sino que está haciendo alusión al mismo cuerpo del ser humano. Entonces, cuando el hombre expulsa a Dios de su cuerpo, de su ser, se encuentra con la primera consecuencia, que es la muerte. Una vez más, en un sentido sot, no es solamente la muerte corporal, sino una muerte más importante y relevante para el ser humano, que es la muerte espiritual, la verdadera muerte. Por cuestión de tiempo, tomemos solamente el versículo 16 del capítulo 3 del Génesis y veamos cómo aquí también se fundamenta la naturaleza y el sentido del dolor y el sufrimiento en este planeta, en este mundo, en esta realidad. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y aquí nos vamos a dar cuenta que aparece 2 veces la palabra dolor, que en nuestro idioma pues significan lo mismo, no vemos la gran diferencia. Pero si nos vamos al hebreo, nos vamos a dar cuenta que cada una de estas palabras
no solamente se escribe diferente y no solamente se pronuncian diferente, sino que tienen también significados distintos. Esta primera palabra significa dolor, pero como resultado del trabajo arduo de nuestras manos. Y esta segunda frase se asocia al pan de dolores, es decir, al dolor que se consume. En otras palabras, no es el dolor producto de un sufrimiento personal, sino es el dolor producto de la identificación con el dolor o sufrimiento de otra persona. Para entender esto mejor, podríamos dar el ejemplo de la madre que ve que su niño se cae de la cama y se golpea la cabeza. Ella sufre y siente dolor al identificarse con el dolor de su hijo. Teniendo esto claro, ya podríamos leer en un sentido sot y profundo el versículo 16 de la siguiente manera: se va a multiplicar el trabajo que va a tener la madre y el padre durante la maternidad. Un trabajo que no va a ser fácil, un trabajo que va a suponer también un dolor, una entrega. Y esto, para todos los que somos padres biológicos o de corazón, sabemos que es cierto, que la crianza de los hijos supone un trabajo, y un trabajo que muchas veces es doloroso. Es decir, que nos exige mucho de nosotros mismos, un esfuerzo casi que sobrehumano para poder dar lo mejor. Y esta otra parte del versículo 16, con dolor darás a luz los hijos, se traduce entonces que comerás el pan de dolor de dar a luz a los hijos. Aquí es importante recalcar algo, y es que el texto hebreo habla de los hijos en sentido masculino, no habla de hijas, lo cual nos quiere decir que es por parte de la energía masculina que se va a comenzar a consumir el dolor en el mundo. Son los hijos, esa energía masculina, los que van a traer el dolor que van a consumir los padres. En la primera parte nos dimos cuenta que el dolor parte de los padres, y en la segunda parte es un dolor que los padres consumen por tener hijos. Entonces, en un sentido muy superficial pero significativo, nos podemos dar cuenta cómo esa acción masculina no equilibrada en la historia del hombre ha traído muchas consecuencias dolorosas y tristes para la historia de la humanidad. Y ojo, cuando hablamos de lo masculino y lo femenino, no nos estamos refiriendo únicamente al género, sino que estamos refiriendo a las energías masculinas y energías femeninas. Con esto llegamos a nuestra primera gran conclusión. Si buscas de Dios, de lo espiritual, para verte libre de problemas, de pruebas, de dolores, estás en el lugar equivocado. Creer que la espiritualidad es un seguro contra la tristeza y el dolor es no tener la plena conciencia de la misión y el por qué estamos aquí. Ser espiritual no es un trueque, no te engañes ni te dejes engañar. Ven, ora y diezma y no tendrás más dolor y tristezas en tu vida. Y para terminar y poder comprender un poco mejor por qué me pasan cosas malas, debemos saber que la luz infinita, el Creador, creó este mundo bajo estrictas leyes. Así como existen leyes naturales, también existen leyes espirituales. Y una ley, tanto natural como espiritual, se caracteriza porque se cumple en el 100% de los casos. Un ejemplo sencillo y común para entender esto de las leyes es el famoso ejemplo del tomacorriente. La corriente eléctrica es corriente eléctrica y maneja sus leyes, sus propiedades. Cualquier persona, sea niño, adolescente, adulto o anciano, que meta su dedo en un tomacorriente se va a electrocutar. La corriente no hace distinción, no dice, este es un niño, a este no le electrocuto, o este es un creyente, a este no le electrocuto, o este es un ateo, a este sí lo electrocuto. Corriente es corriente, debemos entender cuáles son sus leyes y simplemente obrar de acuerdo a eso. Si bien es cierto, ya entendimos anteriormente que este es un mundo caracterizado por la tristeza y el dolor, también es cierto que las acciones del ser humano podrían añadir mucha más tristeza o dolor, como también podrían mermar o disminuir tales tristezas y dolores. En el mundo espiritual también existe la ley de la acción y reacción, conocida a veces también como el karma. Y esta ley se expresa mucho y se entiende mucho en términos espirituales a través de la acción de la agricultura. En el famoso dicho, cada uno recoge de lo que siembra.
Un ejemplo caricaturesco, pero que nos ayuda a entender mejor esto de las leyes espirituales y esta ley de la acción-reacción, podría ser tomando el caso de dos personas que tienen un panel solar. Una persona usa el panel solar para hacer un invernadero y sembrar plantas frutales. El otro personaje usa el panel solar para alimentar una planta nuclear y crear armas nucleares. ¿Qué creen que va a recoger cada uno? Ambos personajes pueden creer en Dios, estar en la misma religión, cumplir todos los preceptos religiosos, pero cada uno va a recoger de lo que siembra. Es ley. El uno cosechará frutos y comerá, el otro cosechará caos y morirá. No es posible estar alimentando una planta nuclear y creando armas nucleares y esperar la paz y la armonía. En conclusión, podríamos decir entonces lo siguiente, que el ser espiritual no me va a evadir de la tristeza y el dolor característico de este mundo, pero sí le puede dar un sentido a esa tristeza y a ese dolor para ser llevadero y para transformarlo. No es lo mismo tomar un madero e irlo cargando y llegar al monte Calvario y ser crucificado con Dios en el corazón que sin Dios en él. Y la segunda y gran conclusión es que muchas veces creemos que estamos siendo espirituales, pero realmente no estamos cumpliendo nuestras tareas, y que además de eso podemos estar sembrando de manera inconsciente muchas semillas negativas en nuestra vida esperando tener resultados positivos. Por ejemplo, cuando actuamos con envidia, con rencor, cuando hablamos mal de las personas, cuando tenemos actitudes egoístas, cuando no somos capaces de dar un perdón o de pedir un perdón, cuando queremos pasar por encima de los demás, cuando hacemos bullying, cuando nos aprovechamos de algún estrato de poder que podamos tener, muchas otras acciones que a veces hasta creemos que no tienen mucha importancia. Esas acciones están sembrando el caos en nuestra vida, y por eso estamos teniendo frutos que no son del espíritu, sino del cuerpo, frutos que no vienen del amor, sino del miedo y del egoísmo. Bueno, hasta aquí damos por terminado este tema. Sé que quedan muchas cosas por trabajar, muchas cosas por decir, pero si quieres, haz tu comentario, haz tus preguntas. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, hacer un like. Recuerda que también nos puedes seguir en Instagram y también te puedes contactar vía email a través de nuestro correo electrónico, y nos vemos en una próxima entrega. Chao.